El Seminario Bíblico Río Grande presenta Romanos, un estudio que le muestra el camino hacia la justicia. En este estudio, el Dr. Jorge Parker comparte de su vasta experiencia en la enseñanza de esta importante epístola. Ahora continuamos nuestro recorrido por el camino hacia la justicia. Con usted, el Dr. Jorge Parker. En esta lección 3 vamos a estudiar la condenación o la ira de Dios revelada contra el pecado. Romanos 1, 18 a 32. En esta porción de la epístola, la que se ha intitulado Condenación, la ira de Dios revelada contra el pecado, Pablo muestra la condenación de Dios de los gentiles que no han tenido y no tienen la palabra de Dios, en los versículos 18 a 32 del primer capítulo. Luego, la condenación del hombre moral que se siente capaz de juzgar a los demás, sea el gentil que no tiene la ley escrita de Dios, o el judío que tiene la palabra de Dios. Capítulo 2, versículos 1 a 16. Luego Pablo trata de la condenación del judío específicamente. Capítulo 2, 17 al capítulo 3, versículo 8. Y luego llega a su conclusión la condenación de todos los hombres en los versículos 9 a 20 del capítulo 3. Ahora, la condenación o la falta de Dios, la falta de la justicia de Dios. El tema de esta sección se encuentra en las primeras palabras. Manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. En los versículos 18 a 32 tenemos la condenación de los gentiles o de la raza humana en general. La ira de Dios contra el pecado. En estos versículos 18 a 32 podemos verlos de tres maneras. Primeramente, tenemos un resumen de la historia moral y espiritual de toda la raza humana. En segundo lugar, tenemos una descripción de la sociedad romana de aquel entonces. Y en cuanto a una aplicación para hoy día, nosotros podemos reconocerlo como una descripción de la sociedad moderna. Se puede decir que la sociedad moderna es una suciedad. El tema de la sección, la ira de Dios, versículo 18. Pablo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La palabra porque da una explicación del primer aspecto de la justicia de Dios revelado en el Evangelio, la ira de Dios. El Evangelio es de suma importancia porque el juez ha proclamado su ira contra el pecado humano. La ira de Dios es la expresión inevitable de su naturaleza justa y santa. Su ira es dirigida contra toda forma de pecado. Si Dios no juzgara el pecado, no sería santo y justo. En el gobierno del universo, Dios tiene que mantener su santidad siempre, en toda circunstancia y a todo costo. En cambio, la ira del hombre es generalmente la expresión de su naturaleza pecaminosa e enfurecida, lo opuesto de la ira de Dios, como expresión de su naturaleza pecaminosa. Es inexcusable. Luego Pablo dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La palabra impiedad se refiere a la falta de amor, reverencia, temor y obediencia hacia Dios directamente. Injusticia
es la falta de justicia o de rectitud, especialmente en los tratos con los hombres. La frase de los hombres nos da el tema de Pablo que va a desarrollar. Es la raza entera que está bajo la condenación de Dios, contra quien la ira de Dios es revelada. Hay mucha necesidad de hablar y predicar sobre la ira de Dios, puesto que hay un desequilibrio en mucha predicación. Se oye continuamente del amor de Dios y la gracia de Dios. Pero Pablo empieza lógicamente con el mensaje de la ira de Dios. Los hombres no están preparados para recibir la gracia de Dios hasta que se den cuenta de la ira de Dios. La gracia es necesaria porque los hombres están bajo la ira de Dios. El incrédulo no está listo a oír de la gracia y del amor de Dios hasta que reconozca la ira de Dios contra su pecado. Así es el plan de esta epístola. Así debe ser la predicación del Evangelio por parte del mensajero fiel. La predicación sobre el pecado y tocante a la ira de Dios no es un tema popular, pero la predicación de tales hombres, de hombres de Dios como Moisés, Isaías, Jeremías, Juan el Bautista, los Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards, Carlos Finney, Spurgeon y Moody, han contenido mucho de esto. Tal vez el predicador sufra por predicar de esta índole, porque muchos no quieren escuchar tal mensaje. Pero el que habla siempre del amor de Dios, sin incluir la nota de la ira de Dios, no es predicador fiel hacia su Dios, ni hacia la comisión que Dios le ha dado, ni hacia los hombres. Luego Pablo dice que detienen con injusticia la verdad. La palabra traducida detienen también puede traducirse impiden, estorban, suprimen. La explicación de cuál clase de verdad se detiene se ve en los versículos 19 y 20. Originalmente, los hombres conocieron a Dios, y la voz de la naturaleza revela el eterno poder y la deidad de Dios. Pero los hombres aman su pecado, y por eso suprimen estas verdades en su conciencia. En los versículos 19 y 20, podemos ver que Dios es revelado en la naturaleza. Pablo empieza con la palabra porque. Porque da el motivo de la revelación de la ira de Dios. Los versículos 19 y 20 demuestran que hay un estudio legítimo de la teología natural, porque la voz de la naturaleza enseña sobre Dios, y toda la raza humana es responsable para escuchar esta voz, aun los que no tienen ni una palabra de las Escrituras. Pablo dice, lo que de Dios se conoce. El adjetivo griego, gnoston, se traduce al español conocible. Luego tenemos lo que de Dios es conocible, o lo que puede ser conocido de Dios. La palabrita les es mejor traducido, como en la versión moderna, dentro de ellos mismos. Es decir, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les a ellos es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. La versión moderna, en vez de decir les, dice dentro de ellos mismos, porque el concepto aquí es que lo que puede ser conocido de Dios es manifiesto en sus corazones y sus conciencias, porque Dios se lo manifestó. Hay muchos versículos de la palabra de Dios que enseñan la misma cosa. En el versículo 20 encontramos base firme para el estudio de la teología natural.
y los argumentos para demostrar y defender la existencia de Dios. Los argumentos como el cosmológico, el teleológico, el ontológico, el antropológico, el cristológico y el bíblico, y el de la providencia, argumentos que demuestran que Dios tiene existencia verdadera, que tiene poder infinito, que tiene sabiduría infinita, que es un Dios personal y moral, que tiene buenos propósitos, amor e interés personal en el mundo. Y Pablo dice entonces, porque las cosas invisibles de Él. Es una paradoja decir que lo invisible ha sido visto. Pablo dice, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Entonces, lo invisible ha sido visto. Todo el mundo dice que el alma del poeta se puede ver en su poesía. La inteligencia del ingeniero se nota en la solidez del puente que ha construido. Y de la misma manera, dice el apóstol, la eterna potencia de Dios, facultades que en sí mismas son invisibles, se echan de ver, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Pablo dice, se hacen claramente visibles. El eterno poder y la deidad de Dios no solamente eran vistos por los hombres, sino que también eran percibidas y entendidas intelectualmente. Luego Pablo dice, de modo que no tienen excusa. La revelación de Dios en la naturaleza deja al hombre sin excusa. El hombre tiene la culpa de no adorar y de no someterse a su Creador. La dificultad no es su ignorancia, sino su voluntad pervertida. En los versículos 21 a 27 tenemos el pecado voluntario de los hombres. El versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Habiendo conocido a Dios, originalmente y por los siglos, los hombres conocían a Dios y andaban con Él. Sin embargo, la historia de la raza desde Adán es la historia de una apostasía del conocimiento de Dios. Adán y los patriarcas conocían a Dios personalmente. Noé conocía a Dios. Hay muchos filósofos de religión que tratan de demostrar que originalmente el hombre evolucionó de las bestias, que él mismo creó sus propios dioses, una multitud de dioses, y por el tiempo de muchas épocas, al fin se elevó al concepto de un solo Dios infinito, eterno y moral. Según esas filosofías, el profeta Jesús llegó a desarrollar la idea de un solo Dios de amor en contraste con el Jehová vengativo del Antiguo Testamento. Los hombres modernos han desarrollado un concepto más alto que el de Jesús. Un Dios de amor que no condena a nadie por nada y tolera y ama a todos los hombres de todas las razas y de todas las religiones. Un Dios que salva a todos y es el Padre de todos. Pero la Biblia presenta lo opuesto, que el hombre originalmente conocía a Dios, pero abandonó la luz que tenía porque amaba las tinieblas y su pecado, y que el hombre degeneró espiritual y moralmente. La historia de la raza prueba que la Biblia tiene razón. No era una evolución para arriba, sino una degeneración para abajo. Luego Pablo dice que no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Estos son los primeros pasos de la impiedad, los primeros pasos para abajo. ¿Estamos cometiendo nosotros este pecado?
al tomar estos primeros pasos, uno se pone en un resbalón para abajo. Y luego Pablo dice que se desvanecieron en sus razonamientos. Este es el efecto de no retener la conciencia de Dios en el corazón y de no darle gracias y adoración. Es un efecto mortal en la mente humana, según Efesios 4, versículos 17 a 19. Como creado por Dios, la razón humana era instrumento bueno y fiel. Ahora, a causa del pecado, la razón humana está entenebrecida, y el hombre sin revelación escrita de Dios siempre yerra el camino de la verdad espiritual. La mente del hombre es depravada. El corazón es el asiento del entendimiento, de la razón, de las sensibilidades y emociones y de la voluntad del hombre. Ahora, el corazón del hombre es necio, fatuo según la traducción de la versión moderna, insensato, dice la versión hispanoamericana. Así es que el hombre entero fue entenebrecido en su mente, en su vida intelectual, en sus emociones, en su razón, en su voluntad, en sus deseos, en sus valores y en sus decisiones. Los efectos prácticos de esto aparecen en el resto de este capítulo y también en toda la experiencia humana. Los teólogos hablan de esto como la depravación total. Esto no significa que el hombre es tan malo como puede ser, sino que todas las partes de la personalidad del hombre están depravadas. En el versículo 22, Pablo dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Grecia y Roma de aquel entonces podían jactarse de los filósofos más destacados del mundo. Y nosotros hoy día estudiamos las filosofías de aquellos. Pero Pablo, que había estudiado esas filosofías, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice cosas muy duras sobre los filósofos humanos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Estaba leyendo de 1 Corintios 1, versículos 20 a 29, y especialmente los versículos 20, 21, 23 y 24. Los filósofos creían en muchos dioses falsos, y tenían que confesar que al Dios verdadero no lo conocían. El versículo 23 es claro, sin comentarios, y presenta la carrera de la idolatría hacia abajo. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Los egipcios veneraban bueyes, insectos y cocodrilos. La adoración de serpientes tiene una historia casi universal. Debemos observar el contraste del Dios incorruptible aquí con el hombre corruptible. Además, no debemos dejar de observar esta frase, semejanza de imagen.
Pablo dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Dios creó al hombre en su propia semejanza e imagen, según Génesis 1, 26 y 27. Y el hombre, después de caer en el pecado, trata de crear su propio Dios en su propia imagen y semejanza. Pero ahora es una imagen y semejanza vil, entenebrecida, pecaminosa, aún bestial. Los resultados de la idolatría y del politeísmo siguen. Podemos observarlos especialmente en los hombres que han sido idólatras. En sus notas hay una cadena de citas que muestran eso. Vale la pena buscar y leer estos versículos en este punto. Del siguiente pasaje podemos ver que este es un principio en los tratos de Dios con los hombres. Dios los entregó. Pablo repite este principio 2 veces más en los versículos 26 y 27. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Si el hombre escoge no servir y obedecer a Dios, Dios le permite tener su propia voluntad e ir por su propio camino y entonces sufrir las consecuencias. El corazón humano está lleno de concupiscencias o deseos malos. Y si el hombre quiere satisfacer las concupiscencias de su corazón, Dios retira las influencias que las restringen y el hombre se va de mal en peor. La frase "por lo cual" demuestra la conexión directa que existe entre la idolatría y la inmoralidad. La una es la causa de la otra. La palabra concupiscencias es traducción del sustantivo epithumia. Quiere decir deseo fuerte o anhelo. Es traducida la palabra deseo, concupiscencia, codicia, pasión. El deseo fuerte puede ser bueno o malo. Primeramente, la palabra es usada en sentido bueno. Por ejemplo, Pablo tenía el deseo de parir y estar con Cristo, según Filipenses 1:23. Pero la palabra es usada en sentido de deseos malos, pero no necesariamente en el sentido de pasiones sexuales. A veces es difícil saber si las pasiones sexuales son incluidas o no. A veces es claro que se refiere a muchos deseos malos de varios tipos y las pasiones sexuales son incluidas. El contexto determina el sentido. Aquí en Romanos 1:24 se refiere a malos deseos fuertes de muchas índoles, las pasiones sexuales inclusive. La palabra inmundicia está mejor traducida en la versión hispanoamericana por impureza. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La palabra de Dios le da al cuerpo humano una dignidad que los paganos no han reconocido. Sus religiones y costumbres por toda la historia humana, por ejemplo, entre los romanos, los griegos, los babilonios, los cananeos y muchas tribus en todas partes, han deshonrado el cuerpo y lo han envuelto en la inmoralidad. Para el creyente en Cristo, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, según 1 Corintios 6:19, y será redimido y transformado, según Romanos 8:23 y Filipenses 3. El castigo es tan fuerte y terrible que el apóstol siente la necesidad de justificarlo
por medio de recordar de lo terrible y pecaminoso de su causa. En el versículo 25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Para exponer y enfatizar la inmensidad del crimen, Pablo amontona los contrastes. Verdad, mentira, criaturas, creador. Honrando y dando culto, bendito, es decir, digno de adoración y servicio. Por los siglos, en contraste con el carácter temporal de las vanidades o los ídolos que no son nada. Termina con amén. Es el sello final sobre el carácter atroz del crimen de la humanidad. Viene de la palabra hebrea que quiere decir estar firme. Amén misma quiere decir, por cierto, con toda seguridad, de veras. Ahora en los versículos 26 y 27, Pablo dice, por esto. Pablo resume su argumento después del paréntesis del versículo 25. Otra vez vemos la frase, Dios los entregó. Y sigue la delineación del estado moral de los gentiles de aquel entonces. De veras un cuadro espantoso. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hay aquí una descripción vívida de homosexualidad y el lesbianismo. Y es una cadena de porciones bíblicas vistas en estas notas, se ve la condenación de Dios contra tal conducta. Habla aquí de pasiones vergonzosas que pueden incluir los pecados sexuales tan viles en que los hombres tienen relaciones sexuales aún con los animales. En estos versículos, el apóstol no usa las palabras ordinarias para referirse a las mujeres y a los hombres. Se traducen bien en español como hembras y machos, casi como animales, ¿verdad? La última parte del versículo 27 enseña que sus mismos cuerpos sufrieron la retribución debida a su extravío. Las enfermedades sexuales como la sida y otras enfermedades son vergonzosas y duras en sus efectos. Y lo triste es que afectan no solamente a los pecadores mismos, sino también a sus niños. La debida recompensa es la recompensa que ellos merecían. En los versículos 28 a 33 a 32 tenemos la etapa final de la degradación moral de la raza humana. Dios los entregó a una mente depravada. Estos versículos desarrollan el tema de la mente reprobada del hombre natural. Pablo emplea un juego de palabras que los traductores han conservado al traducir, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada. La mente determina lo que hace el individuo, y puesto que la mente del hombre es una mente reprobada, él hace lo que no conviene, es decir, lo que él mismo reconoce como malo, si su mente y corazón no fuesen tan entenebrecidas. Los pecados vistos en los versículos 21 a 31. En las notas del estudiante se encuentra un estudio de los pecados mencionados por Pablo en estos versículos 29 a 31. En el versículo 32, Pablo dice, los hombres entienden el juicio de Dios y el hecho de que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Agrega que los hombres no solo practican estas cosas, sino que les gusta ver y tener deleite en ver a otros que las practican. En los tiempos modernos tenemos libros, películas, la radio y televisión que proveen los medios por los cuales los hombres pueden complacerse con los que las practican.
Entonces, en estos versículos hemos visto que Pablo ha pintado un cuadro feo y terrible de la condenación del hombre natural, del hombre por todos los siglos, que ha caído, que ha ido desde arriba para abajo en una degeneración y está bajo la condenación de Dios. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que la lección de hoy le haya sido de ayuda en su camino hacia la justicia. Le invitamos para que nos acompañe en la próxima lección. Hasta entonces.